Ahí voy. Ahí está. Ya empezamos a grabar clase. Ok, muchachos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Se acuerdan que la clase pasada nos quedamos con la siguiente ecuación? Nosotros teníamos que los beneficios, P, es igual a los precios que multiplicaban a nuestra función de producción, F de KL, menos nuestros costos, que era WL, el pago asociado al factor trabajo, menos el pago asociado al factor capital. Esta era la condición que teníamos nosotros la clase pasada. Hasta aquí nos quedamos. Y yo les decía, ok, en función de nuestra curva de producción, muchachos, donde estábamos estableciendo que esto es Y, esto es F de KL, y considerando que el capital es fijo, muchachos, ¿hasta dónde contrato trabajo? ¿Cuál es la cantidad óptima de trabajo? Mi cantidad óptima de trabajo es cuando empieza a subir mi curva de producción. ¿En qué punto de esta parte es óptimo? Aquí, en esta parte que ya se volvió más planita, en este punto, aquí, cuando ya va a empezar a comenzar a decaer, es decir, antes de que comience a decaer, muchachos, lo voy a hacer un poquito más para acá, es decir, aquí, en este exacto punto antes de que comience a decaer, o cuando ya comenzó a decaer ligeramente, o cuando ya decayó mucho, o sea, ¿en qué punto de mi curva, muchachos, me detengo? ¿En dónde? Aquí, aquí, aquí. O sea, en esta sucesión de puntos, ¿en dónde me detengo, muchachos? ¿Cuál es esa condición? Entonces, nosotros tenemos que partir de los principios de optimización. Ustedes, algunos ya llevaron micro intermedia. Mis ingenieros y algunos economistas, yo sé que mis financieros no. Ingenieros, ¿ya llevaron micro intermedia, mis niños? Mis ingenieras, porque son más ingenieras que ingenieros. Sí. No, profesor. ¿Sí? A ver, mis ingenieras que ya llevaron micro intermedia, ¿se acuerdan de la relación marginal de sustitución técnica? ¿O no lo vieron? Nada más es una pregunta. Yo no me acuerdo. No se acuerda. A ver, economistas, ¿ustedes se acuerdan de la relación marginal de sustitución técnica cuando llevaron micro intermedia? Creo que sí, Miss, pero muy banalmente. Muy No por la banalmente. clase. No me digas eso. ¿Qué vamos a hacer, chamacos? Bueno, vamos a empezar. Acuérdense que la macro intermedia y cuando lleven macro avanzada, todos los supuestos de la macro, muchachos, descansan en los supuestos de la micro, o sea, no nada más es una ciencia o un área de la economía aparte, tiene fundamentos microeconómicos. Es más, en algunas maestrías les enseñan análisis mesoeconómico, aquello que está exactamente entre la macro, que no es macro, pero tampoco es micro, sino que está ahí en la mitad, es algo como, es un híbrido. Entonces, eso es lo complejo de esto. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Lo que nosotros vamos, ¿por qué les preguntaba de su relación marginal de sustitución técnica? Porque la relación marginal de sustitución técnica es la derivada, muchachos, de la función de producción con respecto al trabajo entre la derivada de la función de producción con respecto al capital, es decir, la productividad marginal del trabajo entre la productividad marginal del capital. Esto nos va a dar una condición de optimización con el producto marginal del trabajo entre la productividad marginal del capital es igual a W sobre R. Este es un punto óptimo. ¿Qué vamos a tener nosotros con nuestra función de beneficios?
Vamos a derivar, muchachos, esta función con respecto al capital y la vamos a derivar con respecto al trabajo. Entonces, voy a tener la derivada de los beneficios con respecto al trabajo, muchachos. Esta es mi función de producción. Yo no tengo como tal una función explícita, no tengo K a la alfa, L a la beta, o de bienes complementarios, o de bienes sustitutos. Solamente tengo una función de producción explícita. Así me la están dejando. Entonces, lo que voy a hacer es derivar esta función. ¿Cómo me va a quedar? P por la derivada, muchachos, de F KL, es decir, de mi función de producción, con respecto al trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la derivada de W con respecto a L, muchachos? ¿Cuánto me daría? W. Me daría W. Y la derivada de RK con respecto a L, ¿cuánto me daría, muchachos? 0 se toma con constante, ¿no, Miss? Sí, ese toma como una constante y es 0. Gracias, Omar. Aquí entonces, igualo a 0. Esto de aquí, muchachos, si se dan cuenta, la derivada de mi función de producción con respecto al trabajo es igual a mi producto marginal del capital, por lo que puedo expresar esta derivada P por la productividad marginal del trabajo menos W e igualar a 0. Eso es lo que estoy haciendo. Lo único que hice fue reescribir esta ecuación, mi derivada, en estos términos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué voy a hacer, muchachos? Voy a despejar el salario. De esta ecuación voy a despejar el salario. Me va a quedar P por el producto marginal del trabajo igual al salario. Y esta, muchachos, es mi condición de optimización. En términos nominales. ¿Qué es una variable nominal, muchachos? Tú no puedes contestar, Omar. Diana, ¿qué es una variable nominal? Recuerdo, maestra. No se acuerda, no pasa nada, chaparrita. Adrián, ¿qué es una variable nominal? No, no tengo ni idea, profesora. Manuel, ¿qué es una variable nominal? ¿Es una variable cualitativa? ¿Por ¿O qué estoy cualitativa? equivocado? A ver, pero ¿por qué eso? Perdón, muchachos. ¿Por qué es una variable cualitativa, Manuel? Pues sí, ¿no? Son las variables de que muestran los precios corrientes, o me estoy equivocando, porque la Es verdad. perfecto. No, estás bien, Manuel. Perfecto. Acuérdense, muchachos, una variable nominal corriente a precios de mercado, muchachos, son aquellas variables que reflejan los cambios en los precios, no los cambios en la producción o en este cambio, los cambios en la cantidad de trabajo. En términos nominales, muchachos, lo que me está diciendo es que el precio de la producción por las unidades obtenidas de producto, resultado del factor trabajo, considerando el capital constante, muchachos, deben ser igual al salario. En ese punto, muchachos, yo debo de dejar de contratar trabajo. En términos reales, el producto marginal del trabajo es igual al salario entre los precios, donde W sobre P, aquí se los voy a poner abajito, W sobre P es el salario real,
Es decir, ya le estoy quitando el impacto del cambio de los precios. Esto y esto esta es la condición de optimización en términos reales. Bueno, aquí rayo el pizarrón de optimización. En términos reales. ¿Por qué en este punto y por qué no en otro, muchachos? Ahorita lo vemos. Copien esto y ustedes o ya lo copiaron. Niños. Espere un momento, por favor. Claro que sí. Sí, claro que sí, ahora me espero. Les digo, la única bronca de tenerlos así en línea es que uno no ve cómo van. A ver, espérame, voy, Miguel. Sí, una variable nominal a precios corrientes, a precios de mercado, hijo, muestra los cambios en los precios. Una variable real, constante, a precios base o como se los ponen en el INEGI, a precios de mercado 2013 es una variable constante. ¿Por qué? Porque le estás quitando el impacto de los precios. ¿Sale? ¿No? ¿De qué, Miguel? Perdón, muchachos, les digo que si hace frío malo, si hace calor malo, y yo soy un muestrario de bichos en todo momento. Eso es súper importante, muchachos. Mis 3 carreras lo tienen que tener súper presente. Tienen que saber cuándo están trabajando con variables nominales y tienen que saber cuándo están trabajando con variables reales, muchachos. ¿Por qué? Porque depende de lo que ustedes quieran mostrar en información. Si yo les quisiera decir que la economía mexicana va a todo dar, agarro y les pongo el PIB en términos nominales, porque este va a ir creciendo. Si yo les pongo el PIB en términos reales, es entonces cuando al calcular las tasas de crecimiento vamos a ver que este realmente se está contrayendo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, mis. Entonces, aguas con eso. ¿Puedo ir subiendo un poquito el pizarrón o todavía me espero? Por mí no hay ningún problema. ¿Sí? Ok, muchachos, nada más es tantito. Lo que les decía hace un momento, ¿por qué exactamente en este pedacito? Ahora sí que déjenme pasar a mi marcador. ¿Por qué lo tengo que hacer ya sea en términos nominales o ya sea en términos reales, muchachos? ¿Por qué en este punto y no en otro? Y esto lo vamos a tener desde esta perspectiva, muchachos. Lo voy a poner tanto en términos nominales como en términos reales. Aquí lo voy a poner en nominales. Si fue una tablita. Y aquí en términos reales. Cuando el precio por el producto marginal, déjenme cambiarle el color. Cuando el precio por el producto marginal del trabajo, muchachos, es mayor al salario,
se puede contratar más trabajo. ¿Qué significa esto o por qué puedo contratar más trabajo, muchachos? Porque lo que yo estoy pagando por unidad producida, muchachos, es más de lo que me va a costar, lo que yo obtengo, perdón, de unidad producida, muchachos, es mayor a lo que me está costando contratar esa unidad adicional de trabajo. A ver, muchachos, ¿qué es el producto marginal? Que es cuando les dicen productos marginales, porque yo ya me estoy yendo de largo y no sé si entienden ese concepto. ¿Qué es un producto marginal? Ya sea del capital o del trabajo. Nada más esto. ¿Qué significa la derivada de la función de producción respecto al factor trabajo o respecto al factor capital? ¿Qué significa, muchachos? ¿Cuál es su interpretación? Se vale decir no sé. Sería la variación del producto, ¿no? Ajá. Sería, muchachos, cuánto está cambiando la producción al cambiar en una unidad o en un porcentaje la cantidad de trabajo o la cantidad de capital. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí yo estoy viendo cuál es la variación en mi producción cuando varía el factor trabajo multiplicado por su precio, es decir, cuánto voy a obtener cada vez que yo aumento, generalmente son aumentos, muchachos, por contratar un trabajador más. Entonces, muchachos, si el primer trabajador que yo contrato, me hace 10 unidades y le pago $1 y esa unidad cuesta $1, dices, me estoy ganando 10 pesos y le pago 50 centavos, ¿me conviene contratar más trabajo, sí o no? Estoy obteniendo 10 unidades, muchachos, y cuestan $1. Obtengo 10 pesos de ganancia. Y les estoy pagando 50 centavos. ¿Me conviene o no me conviene contratar más trabajo, muchachos? Sí, Miss. Sí, ¿no? Pues mi ganancia es mayor a mi factor trabajo. Es correcto, Miguel. Ahora, ¿qué pasa, muchachos, cuando yo sigo en ese afán de contratar más y más y más trabajo? Vamos a llegar a un punto, muchachos, déjenme regresar a mi gráfica, donde yo sigo contratando y contratando trabajo, pero recuerden que la productividad marginal, dadas nuestras condiciones de nuestra función clásica, llega un momento en que presenta ¿qué? Rendimientos constantes o decrecientes. Llega un momento en donde presenta ¿qué? Rendimientos ¿qué? Decrecientes. Decrecientes. Es decir, muchachos, que si yo sigo contratando más y más trabajo, vamos a llegar al famoso dicho, me sale más caro el caldo que las albóndigas. Oye, estamos contratando, poner un número, estamos contratando 10 trabajadores y estás obteniendo 10 de producción y ese 10 de producción lo obtenías cuando tenías 5 trabajadores y estás obteniendo eso mismo, por poner un número exagerado, con 20. ¿Qué te conviene más, pagarle a 20 para obtener 10 unidades de producción o contratar a 5 y obtener 10 unidades de producción? ¿Qué me conviene más, muchachos? 5. Contratar a 5. Contratar a 5, exacto, contratar a 5 y que me den 10, a que contratar a 20 y que me den 10 de producción. No tiene lógica, muchachos. Entonces, eso es lo mismo que va a pasar aquí. Si el precio por el producto marginal del trabajo es menor al salario, muchachos, entonces se despide trabajo o se deja de utilizar trabajo. Entonces, ¿dónde está mi óptimo, muchachos? Mi óptimo está donde el precio por el producto marginal del trabajo es igual al salario. No gano, no pierdo, estoy tablas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos?
En términos reales, lo único que aquí vamos a ponerle que aquí tenemos nuestro óptimo, nuestro óptimo. En términos reales, lo que nosotros tendríamos es que sería el producto marginal del trabajo es igual a W sobre P, en este caso, perdón, aquí me equivoqué con el signo, mayor al salario real menor al salario real e igual, y déjenme hacerlo decente, e igual al salario real. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso es lo que pasa con el trabajo. Y estas mismas condiciones aplican para el capital. Ahorita se las pongo. Perdón. ¿Sí? Aram, todos vamos bien, muchachos. Miguel. ¿Sí, niños? ¿Sí queda claro el por qué? A ver, espérenme. Propiedad marginal del consumo. No, hijo, no es propiedad marginal del consumo. Es productividad marginal del trabajo, hijo. PMGL, es L, no sé, perdón, ahí traduzco jeroglíficos. Es producto marginal del trabajo. Y el producto marginal del trabajo es la variación que experimenta la producción ante un incremento en la cantidad de trabajo. ¿Sí, Aram? ¿No? ¿De qué, hijo? Ahora, ¿puedo ya subir el pizarrón, muchachos, o me espero? Bien. Entonces, esto, muchachos, también va a aplicar para mi capital. Si nosotros consideráramos que el capital no es fijo y que el trabajo lo es, podemos considerar que el factor trabajo también es fijo. Entonces, podemos tener que pi es igual a los precios por F de KL menos WL por RK. Ajá. Y derivamos nuestra función de beneficios, muchachos. Perdón, Miss. ¿WL multiplica a RK? No, WL menos RK. Ah, ok. Ajá. Con respecto al capital. Y entonces esto nos va a quedar que el precio por la derivada de mi función de producción con respecto al capital menos R igual a 0. Recuerden que esta actúa como una constante, por lo tanto es 0. Si yo expreso esto, precio por la productividad marginal del capital menos R igual a 0, que es mi derivada de pi con respecto a acá. Esto lo puedo despejar, muchachos, y me va a dar exactamente lo mismo. Despejo y me queda precio por producto marginal del capital igual a la tasa de interés en términos nominales, o en términos reales el producto marginal del capital es igual a la tasa de interés real. Ajá. Estas, muchachos, son mis condiciones de optimización. Una en términos reales y otra en términos nominales.
¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esas son mis dos condiciones. Ya saben, en términos nominales y en términos reales. Y aplica los mismos criterios, muchachos, que con el trabajo. En términos nominales y en términos reales. Si el precio por el producto marginal del capital es mayor, muchachos, a mi tasa de interés, se puede decir que contratamos más deuda. Piénselo así. Ustedes tienen maquinaria, equipo. Las primeras máquinas que ustedes incorporen a su proceso de producción van a ser más productivas. Si ven que incorporar maquinaria a su proceso de producción les genera más unidades, ¿van a seguir comprando maquinaria, sí o no, muchachos? Sí, Miss. Ahora nos enfrentamos a la siguiente pregunta. Vamos a seguir comprando maquinaria. ¿La maquinaria la compramos 100% con capital propio de la empresa o recurrimos al apalancamiento, muchachos? Recurrimos al Apalancamiento, ¿no? apalancamiento. Recurrimos al apalancamiento. Acuérdense que es, a pesar de que yo tenga el dinero para comprar maquinaria y equipo, muchachos, recuerden que siempre es mejor pedir financiamiento, ¿no? Siempre y cuando las tasas de interés no sean extremadamente altas. Entonces, si lo que yo estoy obteniendo de ganancia por incorporar capital a mi proceso de producción es mayor a la tasa de interés que voy a tener que pagar, muchachos, entonces se contrata más deuda o se contrata más capital. Ahí está. Perdón, muchachos. Si el precio por el producto marginal de capital, muchachos, es menor a mi tasa de interés, es decir, la ganancia que estoy obteniendo por incluir capital es más bajo que lo que tengo que pagar de tasa de interés, muchachos, así que se deja o se utiliza menos capital. Me dejo de endeudar. Y cuando el precio por el producto marginal del capital, muchachos, es igual a mi tasa de interés, se encuentra el punto. Aquí tenemos la cantidad óptima. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? En términos reales, bueno, sería el producto marginal del capital entre la tasa de interés real, el producto marginal que es mayor, yo pongo el igual, mayor, ay, no me quedó bien, espérenme. Es mayor que la tasa de interés real, menor a la tasa de interés real, e igual a la tasa de interés real. Perdón. Salud. Gracias, Chaparrito. Gracias. Entonces, hasta aquí. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien, Miss. ¿Todo bien? ¿Puedo subir el pizarrón o me espero tantito? Lo puedes subir, Miss. Sí. Entonces, ¿qué vamos a concluir de esto, muchachos? Tanto capital como para trabajo, es que
La demanda de los factores productivos va a depender de su productividad marginal. Ahorita se los pongo. Vamos a tener que de lo anterior se concluye que la demanda de los factores productivos, dependerá de que la productividad iguale a su precio real. Aquí lo estoy poniendo en términos reales, muchachos. ¿Sí? Ahora, otra vez la pregunta, muchachos. ¿Por qué la oferta agregada es vertical? Ya vimos productividades marginales. Ya vimos que la productividad marginal depende del salario real. Para los clásicos, muchachos, ¿cómo son los precios y los salarios? ¿Rígidos o flexibles? Flexibles. Flexibles. Entonces, si aumentan los precios, ¿qué va a pasar con el salario nominal, muchachos? Aumenta. Aumenta. ¿Hay un cambio real? ¿O todo permanece constante? Permanece constante, ¿no? Porque como dijo, si aumenta uno, aumenta el otro, entonces deben de ser constantes las dos, ¿no? Exacto, hijo. ¿Qué vamos a ver ahorita? La oferta agregada es vertical, muchachos, y les vuelvo a hacer hincapié. Muchas veces leemos en los libros, oferta agregada vertical, y a nuestra cabeza opera que es una línea vertical, se acabó y no entendemos el por qué es una oferta agregada vertical. No es porque los clásicos hayan dicho o los neoclásicos, y por consiguiente los supuestos de la escuela de pensamiento neoliberal económica, muchachos, que yo aquí les quiero hacer un mega paréntesis. Yo considero que la escuela de pensamiento neoliberal tiende más hacia una corriente política que hacia una corriente económica, porque si ustedes revisan los principios de la escuela neoliberal en términos económicos, pues recaen en los supuestos de la escuela de pensamiento clásica y no clásica. Operación libre de los mercados, reducción del Estado en la participación económica, el famoso laissez-faire, laissez-passer, por eso se llama neoliberalismo económico, es decir, libertad económica, libre elección de los mercados, la autorregulación de estos. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa es mi humilde opinión. ¿Sale? ¿Puedo cambiar el pizarrón, muchachos? Además que los libros de economía, revisen un libro de economía, muchachos, de macro, de micro, es más, de macroeconomía, y búsquenme en el índice donde les enseñan los modelos económicos, búsquenme donde dice modelo neoliberal. Y no van a encontrar supuestos del modelo neoliberal. En un libro de economía, sí, estrictamente de esos en donde vienen, les enseñan oferta, demanda, precios, producción. Busquen modelo neoliberal. Me cuentan en qué libro lo encuentran para revisarlo, porque yo lo he buscado y no lo he encontrado. ¿Puedo cambiar mi pizarrón ya? Sí, mis. ¿Sí? Conste, chamacos. Hasta aquí, dudas, preguntas, ¿todo claro? Consideraré su silencio como un sí, que no tienen dudas. Ya en el examen, cuando no sepan ni qué contestar, pues ahí sí no respondo dudas. Entonces, la pregunta del millón. ¿Ok?
¿Por qué la oferta agregada es vertical? Rápido. Tengo una duda ortográfica. Permítanme un segundo. No, lleva acento. Ahí está, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? La oferta agregada, acuérdense que oferta agregada es OA. ¿Sí? La oferta agregada clásica es vertical debido al mercado de trabajo. ¿Cómo? Ya que el factor capital está determinado en un periodo anterior. Y por lo tanto, se considera fijo. ¿A qué se refiere esto, muchachos? Ajá. Cuando hablamos de la producción, ingenieros, a ver, pregunta, yo empiezo a trabajar luego que incorporo mis máquinas a mi fábrica o hay un proceso de adaptación tecnológica. A ver, mis ingenieros, ingenieras, ¿por qué tengo más? A ver, ingenieras, cuando yo incorporo capital, maquinaria, equipo nuevo a mi fábrica, a mi proceso de producción, ¿se incorpora inmediatamente o hay un proceso de adaptación? Primero hay un proceso de adaptación. ¿Me tienen que enseñar a manejar la máquina, sí o no? ¿O es así como que llega, la conecto y empieza a funcionar? No, primero hay que aprender a manejar la máquina. Y ese proceso de adaptación puede tardar semanas, meses. ¿Cuánto puede tardar? Una prox. O dependiendo, ustedes díganme. Yo diría que a lo mucho semanas. A lo mucho semanas. Ok. Les pregunto por qué los resultados de esa incorporación de maquinaria y equipo, muchachos, no se dan de la noche a la mañana. Como bien dice su compañera, hay un proceso de adaptación y dependiendo de qué tan compleja sea la maquinaria y el equipo que vamos a incorporar, esto puede, imagínense meter una máquina, muchachos, armadora. No es de llegas y la conectas, hay que instalarla, hay que hacer pruebas, ver si funciona. O sea, a lo mejor pueden pasar 1 o 2 meses y hay equipos debido al ramo y a la complejidad del equipo, a lo mejor hasta 1 año. Ajá. O sea, no es de enchilame otra. Entonces, por eso es la razón el que el capital se considera ya predeterminado, o sea, desde un periodo anterior. Esa es la razón. Ahora, por esa razón, al considerar el capital fijo, muchachos, ¿qué va a pasar con los cambios en la producción? Estos tienen que venir por el lado del mercado laboral. Cuando ustedes llevaban macro, muchachos, o análisis macro que se llama ahora, ustedes tenían el famoso mercado de trabajo. Voy a dibujar mi plano cartesiano. Déjenme cambiar el color de línea. ¿Ya? Ustedes tenían el mercado de factor trabajo, en donde les ponían L, factor trabajo, W, salario, y funcionaba como cualquier otro mercado de factores productivos o como cualquier bien. Vamos a tener la demanda de trabajo. ¿Quién demanda trabajo, muchachos? ¿Nosotros o las empresas? No, pues nosotros.
¿Seguro que nosotros demandamos trabajo, muchachos? ¿Quién demanda el factor trabajo? Las empresas. Ah, no, sí, La- las empresas, porque pues vamos a trabajar para ellos, ¿no? Exacto. Las empresas demandan trabajo. Entonces, esta va a ser mi curva de demanda de factor trabajo, DL. Ajá. ¿Quién ofrece trabajo, muchachos? Y nosotros. Nosotros. Aquí nosotros nos vendemos. Y como en los mercados, muchachos, que veían, pues donde oferta y demanda se encontraban, muchachos, ahí estaba el punto de equilibrio. Si se dan cuenta, estoy poniendo W solita, es en términos nominales, y aquí está mi punto de equilibrio. Aquí está mi W asterisco, que es el salario nominal de equilibrio, y aquí voy a tener L asterisco, que es mi cantidad de trabajo de equilibrio. Voy a subir un poco el pizarrón, muchachos, es más. Permítanme un segundo porque vamos a empezar a hacer las gráficas y esto requiere... Ahorita las paso a blanco. Ay, ya me pasé. No, no tan chiquito. Menos. Vean el lado bueno de las pantallas así. Las gráficas me quedan derechas. En el salón de clases me quedaban bien chuecas. Entonces vamos a tener ahora, muchachos, el mercado de trabajo real. Es exactamente la misma gráfica, muchachos, con una pequeña diferencia. Aquí voy a expresar W sobre P, es decir, los salarios reales. Ya les voy a quitar el impacto de los precios. Igual voy a tener mi mercado. Y entonces, tanto en términos nominales como en términos reales, la cantidad de trabajo de equilibrio va a ser la misma. Voy a tener, perdón, mi oferta de trabajo, voy a tener mi demanda de trabajo. Recuerden, muchachos, siempre pongan título a las gráficas y que están poniendo. Aquí tengo oferta de trabajo, aquí tengo demanda de trabajo, L es trabajo, W sobre P salario real, W solita salario nominal. ¿Estamos de acuerdo? Y en este punto A, muchachos, perdón, tenía mi salario en términos reales de equilibrio. Ahí está. Ajá. ¿Qué va a pasar en este caso, muchachos? Vamos a considerar que aumentan los precios. ¿Qué va a pasar? Si aumentan los precios, muchachos, ¿qué creen que pase con esta variable de aquí abajo? Yo tengo W asterisco, es más, voy a ponerle W0 y P0, que es mi punto de partida. W0 y P0. Ajá. Vamos a tener, muchachos, que P pasa de P0 a P1 y que P1 es mayor a P0. ¿Qué le va a pasar a esta razón, muchachos? ¿Qué le va a pasar a W? ¿Va a ser mayor o menor mi resultado? Pues creo que hicieron referencia hace rato que iba a ser constante, ¿no? Entonces va a aumentar, al igual que P1. Aguas antes de que aumente, hijo. Usted está considerando el salario real. Ajá. Tú ganas cierta cantidad de dinero, lo que te alcanza. Aumentan los precios antes de que aumenten los salarios. ¿Qué va a pasar con este salario real? Tú tienes esta razón, no nos estamos metiendo con el nominal. Tú tienes esta razón y te aumenta esta variable antes de que se dé ese aumento de W0. ¿Qué le va a pasar a esta razón? Disminuye el salario. Disminuye el salario. Entonces, muchachos, al aumentar, si yo sigo teniendo W0, muchachos, y ahora tengo P1,
Esto ocasiona que el salario real, aquí se los voy a poner, un incremento en los precios. Déjenme desplazar mi pizarrón. Y ahorita les cambio el tamaño de letra. Vamos a tener que un incremento en los precios. Voy a dejar espacio para poner la nomenclatura correspondiente. Ocasiona una disminución del salario real. Y si el salario real, muchachos, disminuye, ¿qué pasa con la demanda de trabajo? ¿Aumenta o disminuye? Desde el lado de los empresarios, ustedes son empresarios, muchachos. Ustedes contratan trabajo. Si el trabajo se vuelve más barato, ¿van a contratar más o van a contratar menos trabajo? Contratar más. Más. Van a contratar más trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar con mis gráficas, muchachos? Ahí lo voy a poner. Esto va a ocasionar, fíjense, en primer lugar, lo voy a hacer con esta de aquí arriba. Lo que vamos a tener es que mi curva de demanda de trabajo se va a desplazar hacia la derecha. Eso es lo que vamos a tener primero. Mi curva de trabajo se va a desplazar hacia la derecha. Yo quiero contratar más trabajo. Vamos a pasar de la demanda de trabajo 0 a la demanda de trabajo 1. Ahí está. Voy a pasar al punto B. Yo les quiero seguir pagando el mismo salario. Quiero contratar más trabajo, pero ¿les quiero pagar más o les quiero seguir pagando lo mismo, muchachos? Es más, si puedo hasta menos, ¿sí o no? Nada más contéstenme. No, porque ya no aumenta, o sea, que deja el salario igual, ¿no? Ajá, Pero aquí. pero ya no se encontraría en el punto de equilibrio de la demanda de trabajo, ¿no? Entonces tendría que aumentar también el salario. ¿Pero por qué va a aumentar? ¿A poco tú quieres aumentar el salario? No, pues no quiero, pero se debe de hacer, ¿no? Nadie me obliga. Oblíguenme. No pueden. Ándele. Va a ver, no, ¿por qué, muchachos? Les estoy poniendo ándele, auméntenos. No, déjenme borrar tantito esta gráfica. Ese es el problema de estas gráficas, muchachos, que tienen cierto grado de complejidad y tienen que cuadrar bien bonito. La voy a poner hasta acá. ¿Por qué les estoy diciendo? Y tiene razón su compañero. Dice, es que ya no está en equilibrio, Miss. Y tienes toda la razón, hijo. Cuando aumentó el salario, cuando aumentaron los precios, y yo lo estaba expresando en términos reales, esto me genera una situación de desequilibrio. Aquí yo tengo un salario W0. Este va a ser mi W0. Perdón. Aquí voy a tener W0. Y aquí yo tenía W0 sobre el nivel de precios 1. Ustedes ya me dijeron que si yo tengo W0 sobre P1, esta razón va a ser menor a W0 sobre P0. ¿Están de acuerdo, muchachos, por este incremento en los precios? ¿Sí estoy en lo correcto? Muchachos, ¿sí le van entendiendo, sí o no? Porque esto viene en el examen, ¿eh? Entonces necesito que me contesten. ¿Van entendiendo, sí o no? Maestra, Mande. básicamente está diciendo que si aumenta bueno, si disminuye el salario, pues va a aumentar la demanda de trabajo, ¿no? Y si aumenta el salario, ahora va a disminuir la demanda. Pero la gráfica es a lo que como que me estoy confundiendo un poco. Ok. ¿Qué pasa cuando... A ver, tranquilo, hijo, no pasa nada. Baja tu salario real, hijo. Este salario era el que tú pagabas al principio. Todos estamos aquí en el punto A, tanto en términos nominales como en términos reales. Ahí no hay problema, ¿sí? Por algún motivo, causa razón, se nos vino la pandemia.
¿Qué pasó con los precios, muchachos? Incrementaron. Incrementaron. ¿El salario ya incrementó o cuando se vino la escalada de precios en diciembre, los salarios aumentaron, muchachos, o estaban constantes? Constantes. Estaban constantes. Ahorita vamos a quitarnos de lado, muchachos, vamos a quitar que hay escasez de productos. Ustedes son empresarios. Ustedes pagan por el factor trabajo. Si ven que los precios están subiendo y los salarios son los mismos, muchachos, ¿me conviene producir más o menos? En términos reales, les cuesta menos contratarme a mí. ¿Contratan más o contratan menos trabajo? Se contrata más. Se contrata más trabajo. Me está saliendo más barato contratar ese factor productivo. Por esa razón, se desplaza mi demanda de trabajo hacia la derecha. ¿Vamos bien? Vamos a pasar al punto B. El problema de estar en este punto B, muchachos, es el siguiente. Si yo estoy en el punto B, ¿hay un equilibrio o hay un desequilibrio? Un desequilibrio. Hay un desequilibrio. Y aquí, muchachos, si me paso en términos reales, todo punto por debajo del equilibrio me genera un exceso de demanda o un exceso de oferta. Todo punto por debajo del equilibrio. Fíjense lo que me está diciendo esta gráfica, muchachos. Yo quiero contratarlos. Yo quiero contratar esta cantidad de trabajo. Ustedes están dispuestos a trabajar en esta cantidad de trabajo. ¿Hay exceso de oferta o exceso de demanda? De demanda, ¿no? Hay un exceso de demanda de trabajo. Ajá. Entonces, como hay ese exceso de demanda de trabajo, ¿qué va a pasar con los salarios, muchachos? Bajan. ¿Van a bajar los salarios? Pues Fíjense. aumentan, ¿no? Fíjense, antes de que me digan de que si no es Chana, entonces es Juana, muchachos, si cuando subieron los precios, ustedes me querían contratar la cantidad L1. Ajá. L1 en rojo es lo que ustedes quieren contratar. Es más, lo voy a cambiar porque es con azul los que estoy poniendo la demanda. Ustedes querían contratar L1, pero me quieren pagar 5 pesos. Entonces, yo les voy a ofrecer, acuérdense que yo ofrezco trabajo, les voy a ofrecer L1'. ¿Qué van a tener que hacer ustedes para que yo decida trabajar? Ustedes quieren contratar más trabajo. El problema es que los trabajadores no se los quieren vender porque es muy poquito. ¿Qué va a pasar, muchachos? Aumentan los salarios. Tienden a aumentar los salarios. Y si empiezan a subir, suben los salarios porque necesitan, a ver, espérenme, déjenme leer esto. Porque exacto, Jorge, tienen que subir los salarios porque necesitan una mayor cantidad de trabajo. Estamos tratando de restablecer el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahora, antes de que llegamos a este punto C. Ajá. Ahora, por el lado de los trabajadores, muchachos, cuando se dio, acuérdense que esto es un análisis por pasos. Cuando cayeron los salarios, ¿ustedes van a decidir trabajar más o van a trabajar menos? Antes de que se dé el incremento de salarios, cuando estábamos en este escenario, muchachos, los salarios bajaron. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes van a trabajar más o van a trabajar menos? Pues menos porque, Sí, hijo. pues bajaron el salario, no voy a querer trabajar por un salario más bajo. No van a querer trabajar por un salario más bajo. Aquí perdonen las gráficas todas feas.
Pero entonces ustedes van a querer trabajar menos, muchachos, y esto me va a generar una contracción del mercado laboral. Ahí está mi exceso, ¿no? Ustedes quieren trabajar menos, yo quiero contratar más. ¿A quién le doy gusto? Ahí quedó. Ante este escenario, muchachos, se da este exceso de demanda de trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a quedar en esta demanda, en este equilibrio? No, muchachos, los precios van a tener, perdón, los salarios van a tener que seguir subiendo. ¿Hasta dónde? Hasta este punto. Y me voy a ubicar en el punto D. Pasé de la demanda de oferta de trabajo 1 a la oferta 0 a la oferta de trabajo 1. La pregunta de los 64 millones. ¿Qué pasó con la cantidad de trabajo? Tanto en el mercado nominal como en el mercado real. ¿Aumentó, disminuyó o permaneció igual? Permaneció igual, regresó a su estado, ¿no? Regresó al estado. ¿Qué pasó con los salarios nominales, muchachos? ¿Qué pasó con W? Aumentaron. Y en términos reales, si aumentaron los salarios nominales, ¿qué va a pasar aquí? Si me quedé aquí en el... Aumentó el precio y aumentaron los salarios. ¿Qué pasó en términos reales? ¿Quedaron iguales o se mantuvieron? Quedaron iguales. Quedaron igual. Voy a tener aquí, muchachos, que ahora mi nuevo salario va a ser W1, P1. Y el mercado de trabajo permaneció exactamente igual. A esto, muchachos, le voy a poner una línea al ladito, exactamente aquí. Al lado de la línea punteada lo voy a hacer con color verde. Esta línea que les estoy poniendo, muchachos, así, esta va a ser mi oferta agregada. Por esa razón, muchachos, la oferta agregada es una línea vertical. No nada más es decir, la economía opera en pleno empleo y por eso es una línea vertical. La oferta agregada en el modelo clásico es una línea vertical precisamente porque los precios y los salarios son flexibles, porque el capital está determinado con un periodo de anterioridad y sobre todo, muchachos, por esa razón. De que los precios y salarios son flexibles. Ya lo vimos. Aumentaron los precios, muchachos. Yo pasé, déjenme agarrar el marcador, aumentaron los precios. Me desplacé hacia la derecha. Yo quiero contratar más trabajo. Cámbiense de zapatos. Si los salarios son menores, muchachos, ¿ustedes van a querer trabajar? No, Miss. No, entonces se recorre la oferta de trabajo. Ofrecemos menos trabajo. Yo no quiero trabajar, era lo que les decía la clase pasada. Revisen las páginas de OCC, de Boomerang, de todas las páginas de bolsa de trabajo, muchachos. Trabajo hay, como son los salarios. En su gran mayoría. Mal pagados. Son mal pagados. Entonces dices, oye, me voy a echar 2 horas, póngalo así. Me voy a echar 2 horas en el camión para llegar a mi trabajo. Me voy a estar de 8 a 10 horas en el trabajo. Y luego me voy a regresar otras 2 horas. En el mejor de los casos hago 2, sino de 3 a 3 horas y medio de mi trabajo a mi casa. Por 171 pesos. Sí, son 171, en 172 está la UMA ahorita. A ver, muchachos, ¿en cuánto están las sumas? $172. 172. ¿Y el salario mínimo cuánto está? En nuestra, 172 pesos con 87 centavos. Muchachos, ¿van a hacer eso? Muchos lo hacen, pero quitando todo lo que tenemos alrededor. Pues vamos a simplificar nuestro modelo. Con ese escenario, con estos supuestos que les estoy poniendo, ustedes perderían 2 horas de subida en el transporte público, 8 en la oficina, más 3 de regreso por 172 pesos con 87 centavos.
No. Y además los precios se están subiendo. No, pues no. Así menos, ¿no? Es por esa razón, muchachos, se recorre mi oferta agregada. Al recorrerse mi oferta agregada, tenemos precisamente esta situación de desequilibrio. Yo quiero trabajar, por eso que me estás ofreciendo, yo te voy a trabajar aquí. Tú quieres que yo te ofrezca esta cantidad de trabajo. Y como les enseñaron en economía de la empresa, ¿qué va a pasar para restablecer el equilibrio? ¿Qué tiene que empezar a subir? Los salarios. Van a empezar a subir los salarios. ¿Hasta dónde van a subir los salarios? ¿Van a subir hasta acá? ¿O hasta dónde van a subir, muchachos? ¿O hasta acá? ¿Hasta dónde van a subir? ¿Con qué estamos obsesionados los economistas y los financieros? ¿Con encontrar el punto de qué? Equilibrio. Entonces, ¿hasta dónde van a subir mis salarios, muchachos? Aquí, ¿qué es igual? En el punto D, ¿no? En el punto D, donde oferta de trabajo es igual a demanda de trabajo, es decir, hasta restablecer el equilibrio. La pregunta del millón, muchachos, ¿cambió la cantidad de trabajo o siguió siendo la misma? Siguió siendo la misma. Siguió siendo la misma. Maestra, Mande, chaparrito. o sea que en la lógica de la oferta agregada clásica, lo que sucedió con la pandemia fue bueno, empezó y despidieron bastante gente, ¿no? Hubo varios Ajá. despidos. En base a eso, después, ahorita ya que se está volviendo a acomodar la situación, Ajá. digamos que regresamos a lo mismo, por así decirlo, regresamos al estado natural de Ajá. la misma demanda de trabajo y la oferta de trabajo. Ujú. O sea, el cambio no se trata de que tenga que crecer a grados exponenciales, sino a grados equilibrados. A grados equilibrados. Y ojo, hijo, aquí la mayor o el mayor supuesto es que estás considerando que los precios y que los precios pueden ser flexibles en muchos bienes y en otros tantos serán rígidos, pero los salarios, lo hemos visto, los salarios se adecuan conforme se adecuan los precios o los salarios son rígidos o relativamente rígidos. Pues dijo rígidos hace rato, ¿no? Si no mal recuerdo. Son rígidos. A ver, muchachos, aumentaron en términos reales. Cuando empezaron a aumentar los precios, ¿aumentaron el salario o ese siguió siendo el mismo? Siguió siendo el mismo. ¿Hasta cuándo hicieron el ajuste salarial? Pues creo que lo aumentó poquito, ¿no? Si no mal recuerdo. ¿Cuándo aumentó? El año pasado, ¿no? Aumenta cada año. Ujú. Cada año, precisamente ahora sí que cuando es año nuevo se viene el ajuste salarial por zonas económicas. Todo el año, trueno, trueno, relampagué, el salario mínimo va a seguir siendo el mismo. O sea, durante todo un año tú vas a tener 172 pesos con 87 centavos. Todo este año. No se va a mover. ¿Cambia el precio de la gasolina, sí o no? Sí. Sí, ¿Cambia el precio del limón, sí o no? sí. Del Sí. jitomate. ¿Sí, muchachos? En este caso, ya aplicado a la realidad, los salarios son rígidos, pero en el modelo clásico estos suponen que son flexibles. Y ante esa flexibilidad del salario, muchachos, es por eso que el mercado laboral no cambia. Despedí a unos, pero contraté a otros. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la cantidad de trabajo no se modifica. Y por esa razón, si no modifiqué la cantidad de trabajo y el capital sigue siendo el mismo, ¿tiene que cambiar la producción, muchachos? ¿Lo puedo repetir, Miss? Tengo la misma cantidad de trabajo y las mismas maquinarias. ¿Va a cambiar la cantidad de producción? No. Por eso, ¿y la oferta qué es, muchachos? La definición de oferta, ¿qué es? Son los bienes y servicios que ¿qué? Ofertados en una... ofertados en una... Ay, se me fue. No se preocupe, chaparrito, pero en términos, ¿la oferta qué es?
Empieza con P. Y acaba en on. Producción. Exacto, es la producción. Por eso esta es rígida. Por eso es una línea vertical. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, Miss. ¿Sí? De todas maneras, ahorita les voy a poner toda la interpretación con texto. Ajá. Entonces, le voy a subir aquí. Vamos a tener que un incremento de los precios ocasiona una disminución del salario real. Ajá. Y aquí se los pongo paso por paso. Aquí lo voy a poner. Del salario real. Punto y aparte. Por lo que aumenta la demanda de trabajo. Ahorita les pongo todas las nomenclaturas y todo. Y disminuye la oferta de trabajo. Entre paréntesis, aquí voy a poner, se desplaza hacia la derecha de L. Ajá. La demanda de trabajo se desplazó hacia la derecha. Demanda de trabajo. Disminuyó la oferta de trabajo. Entonces, disminuye la oferta de trabajo. Aquí se desplaza hacia la izquierda. Vamos a tener OL se desplaza hacia la izquierda, DL se desplazó hacia la derecha. Si se dan cuenta, hasta les estoy poniendo las nomenclaturas con los mismos colores que tenemos en nuestra gráfica. ¿Qué va a pasar con estos desplazamientos, muchachos? Ya se nos desplazó hacia la izquierda, ya se desplazó hacia la derecha. Esto genera un exceso de demanda de trabajo. Un exceso de demanda de trabajo. Punto y seguido. De manera que los salarios nominales aumentan. Ya que los empresarios o las empresas tienen que pagar para obtener la cantidad deseada de trabajo. Punto y seguido, ubicándonos en el punto D. ¿Sale, muchachos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro, niños? ¿Sí alcanzan a ver bien? ¿Sí se entiende? Mis niñas, mis ingenieras, mis financieras y economistas, ¿todo bien, chicas? Porque nada más escucho a sus compañeros y no las escucho a ustedes. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? No pasa nada si me dicen que no le entienden. Lo vuelvo a explicar, pero necesito que se manifiesten. Aram, Arturo, Brenda, Carlos, Diana, Eduardo, Gerardo, Héctor, Jorge, Adonis, Manuel, Manuel 1, Manuel 2. Bueno, es que uno es José Manuel, Juan Manuel, Kevin, Luis Adrián, Luis Eduardo, María Fernanda, Miguel, Omar, Paola. ¿Todos vamos bien? ¿Seguros? Sí, todo ¿Muy bien. seguros? Sí, ¿Cuánto? Miss. ¿Todo ¿Todo bien? bien?
conste, ¿eh? No importa que no puedan, no se preocupe, Zaira, no importa que no puedan hablar, lo que me preocupa es que no le vayan entendiendo, por eso les digo, en clases, sí extraño las clases, ¿por qué? Porque les veo la cara que ponen. Entonces ya veía su cara de angustia y sufrimiento a las 7 de la mañana junto con el sueño y decía, ok, están más dormidos que despiertos, no saben ni de qué les estoy hablando. Pero ahorita no sé si están en su cama tomando clases o tienen la computadora prendida y me están dejando hablar como loca. Bueno, eso ya estoy. Entonces, si vamos bien, chicos, esa es la razón, por eso les decía, no solamente es decir porque sí, o que nuestra cabeza opera para los clásicos, la oferta agregada es vertical como por obra y gracia del Espíritu Santo. No, la oferta agregada es vertical porque reposa en una serie de supuestos. Y esos supuestos, muchachos, y creo que el más importante desde mi punto de vista, es esa flexibilidad de precios y salarios, que el mercado de trabajo, muchachos, va a actuar como cualquier otro mercado de bienes. Y eso es algo que consideraban los clásicos, que el trabajo no tiene por qué ser tratado de manera diferente. El trabajo tiene que ser tratado como si habláramos de jitomates o de ropa o de cualquier otra cosa. Es igual. Y por eso tenía que ajustarse a lo que decía el mercado. Y el ejemplo que siempre les pongo, si hay muchos abogados, muchachos, y solamente tengo un puesto para un abogado, ¿qué va a pasar con el salario de los abogados, muchachos? ¿Debería de ser alto o debería de bajar? Solamente hay un puesto de trabajo y todos ustedes son abogados, todos quieren trabajar. Debería de bajar. ¿Qué pasa, muchachos, si yo necesito, igual tengo 10 puestos de trabajo, pero solamente tengo 5 ingenieros? ¿Qué va a pasar con el sueldo de mis ingenieros? Tengo 10 puestos de trabajo y solamente tengo 5, y ustedes, y hay otra empresa que les ofrece otros 10 puestos de trabajo, y todos queremos ingenieros, pero solamente hay 5. Aumentan los sueldos. Aumentarían los sueldos. Eso pasaría, muchachos, con un mercado completamente flexible. ¿Eso pasa en la realidad, muchachos? No. No como tal, ¿no? Y es más, no, vamos a ponerlo así, en diciembre, que todo mundo, no todo mundo, las tiendas de autoservicios, muchachos, demandan más trabajo. No estamos hablando si es calificado o no calificado, que demandan más trabajo, que Walmart, Liverpool, que necesitan vendedores, necesitan trabajo. ¿Ofrecen salarios altos o ofrecen el mismo que están para los trabajadores que ya tienen tiempo? El mismo que los otros trabajadores. El mismo que los otros trabajadores, pero estoy demandando más trabajo. ¿Sale? ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, Miss. Sí. ¿Puedo subir el pizarrón o me espero tantito? Maestra, Mande, chaparrito. tengo una duda. Estoy haciendo mis apuntes y todo, pero de todas maneras va a subir estos archivos, ¿verdad? ¿Que está haciendo? No, ¿No? no es cierto. Claro que sí. Bueno. Sí, hijo, sí lo subo. Ya sabe que acabando clase bajo video y subo las pizarras, no se preocupe. Vale. Nada más pregunta, ¿se los dejo así en la pizarra negro o se los cambio a la pizarra blanca para cuando lo suba? Ustedes díganme. En la blanca mejor, ¿no? Porque Ustedes, luego, por ejemplo, en la letra azul con la pizarra negra no se alcanza a a distinguir bien. distinguir. Ahí alcanzan. Yo la puse en negro porque como hice más chiquito el pizarrón y no veo las líneas de los cuadritos, por eso la pasé a negro. Pero en ese está bien, muchachos, ¿todos bien? ¿Sí alcanzan a ver bien? Sí, Sí. está mejor. Sí, está mejor. Les digo, es que la pasé a negro porque como ahí en negro se ven las rayitas de los cuadros. Y miren, aún así, qué líneas tan chuecas me quedan. ¿Puedo subir el pizarrón, muchachos, o me espero otro poquito? ¿Sí? Voy a subir ahora.
¿Qué pasa con este modelo? Ahora sí, ya subo tantito. ¿Por qué hacemos esas aseveraciones? También no solamente es considerar lo que les decía, muchachos, de la flexibilidad de precios y salarios. Vamos a tener que el modelo clásico, ahorita cambio el tamaño de la letra, el modelo clásico considera que los individuos actúan bajo expectativas racionales. ¿Ah? ¿Qué son las expectativas racionales? Ese famoso modelo que todos los economistas y financieros peleamos, muchachos, que no nos dejamos llevar por el hígado y por el corazón, sino que razonamos nuestras decisiones. Sabemos que esto no es así. Ajá. Yo me he peleado o tengo una discusión en mi mente porque no puedo con ello. No sé si han escuchado hablar de un libro que se llama Piensa rápido, piensa lento. El maestro David se los menciona mucho en sus clases. El doctor David Robles. A mí me tocó él y no lo recomendó, creo. A mí también me tocó y no. De cuando les habla de que el individuo es un ser racional y les dice que no es un ser racional, sino que somos irracionales. ¿No? Pues No, mis. no. ¿En qué materia? En la de... Es que lo veía en macro. Bueno, es que sus compañeros que habían tomado clase con él decían que les recomendaba mucho ese libro porque Daniel Kahneman, muchachos, se ganó el Nobel de Economía. Yo tengo un conflicto con ese Nobel de Economía. El señor no es economista. Es un psicólogo. Neurocientista o algo así. Entonces, en mi yo interior no lo supero. Ya tiene... ¿De qué año es este libro? Déjenme ver. Wikipedia sabe de qué año es. Creo que es del 2010, 2011. El chiste, muchachos, que es que en este libro el señor cuestiona la racionalidad del ente económico y que no somos racionales. Yo digo que somos racionales, pero que no actuamos con lógica. Pero ¿quién soy yo para cuestionar un Nobel de Economía? ¿No? Entonces, esta es la parte importante, muchachos, que nosotros actuamos bajo expectativas racionales y que tenemos información perfecta. Ajá. Bajo ese escenario y considerando la flexibilidad, vuelvo a lo mismo, y considerando la flexibilidad de los salarios nominales, se los pongo con mayúscula, ajá, nominales, que el desempleo involuntario no existe, coma, la oferta y la demanda están en equilibrio. Por lo tanto, la oferta agregada es una línea vertical. ¿Sale, muchachos? O sea, no, les decía, no es nada más decir porque sí es una línea vertical, sino el por qué es una línea vertical. Ahora, pregunta, muchachos, ¿se acuerdan qué es política económica? La definición de política económica, ¿qué es una política fiscal expansiva y qué es una política monetaria expansiva? La verdad, si les pregunto ahorita, yo ya sé que ya llevaron finanzas públicas, bueno, estructura y financiamiento del sector público, y ya algunos llevaron teoría y política monetaria. Pregunta, ¿saben qué es o no? ¿O no se acuerdan? La definición como tal no, pero la noción del cómo sirven sí. La noción del cómo sirven, sí. A ver, ¿qué es una política fiscal expansiva? Pues esa Es un aumento en el gasto aumenta la público. tasa, no, disminuye la tasa de interés y aumenta la... Fiscal. Bueno, van asociadas, ¿no? Según yo. Pero esta aplica para que aumente el incentivo a la inversión, por así decirlo.
¿Puedes repetir la pregunta? ¿En qué consiste una política fiscal expansiva? Aumenta el gasto público y reducción de impuestos. Exacto, acuérdense, fiscal, ajá, Estado, gasto público, muchachos. ¿Qué pasa con el gasto público? Aumento el gasto, valga la redundancia, disminuyo la tasa de impuestos. Una política monetaria expansiva, chaparrito, tiene que ver con la disminución de la tasa de interés, ajá, para incentivar la inversión. Recuerden, muchachos, aquí nosotros vamos a tener la diferencia desde la perspectiva financiera. ¿A qué me refiero? Para ustedes financieros, y me hago énfasis en mis financieros. ¿A ustedes les conviene una tasa de interés alta o una tasa de interés baja? ¿Cuándo ustedes me recomendarían invertir en un activo? ¿Cuando su tasa de interés es alta o cuando su tasa de interés es baja? Cuando la tasa de interés es alta. Cuando la tasa de interés es alta. Recuerden que nosotros en este análisis, en esta materia, nosotros no consideramos la inversión bursátil o esa inversión financiera como ustedes la conciben en su mercado, tal cual en su área de conocimiento. Nosotros consideramos a la inversión, muchachos, como la adquisición de capital, de maquinaria, de equipo, de herramientas, de materias primas, de expandir la empresa. ¿Cuándo me conviene pedir? Y ya determinamos que nos conviene hacerlo cuando con el efecto de apalancamiento. ¿Cuándo me conviene pedir dinero prestado, muchachos, para apalancar en mi empresa? ¿Cuando la tasa de interés es alta o cuando la tasa de interés es baja? Baja. Tasa de interés baja. Cuando la tasa de Cuando interés es baja. Cuando es baja. Entonces, muchachos, para que haya inversión en un país de corte productivo, la tasa de interés tiene que ser baja. ¿Por qué tiene que ser baja? Porque a las empresas les conviene pedir préstamos, echarse deudas, comprar maquinaria, equipo, ajá. Es más, arrendar el capital, para echar a andar la empresa, que cuando la tasa de interés es alta. Oye, si la tasa de interés es alta, te voy a pedir 1,000,000 de pesos prestados y te tengo que regresar 500,000. ¿Me conviene el préstamo, muchachos? No. Si pido 1,000,000 prestados y solamente tengo que regresar 10,000 de impuesto, de tasa de interés. Así sí, Así sí, ¿no? Esa es la idea, muchachos. Por eso aguas con la concepción de tasa de interés. Y esto hago énfasis más en mis financieros porque ustedes siempre están tasa de interés alta, ganancias, ganancias, ganancias. Y lo entiendo porque ustedes trabajan con mercados bursátiles. Pero hay una gran diferencia con los proyectos productivos. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. Conste, ¿eh? Tienen tarea para la próxima clase. Ajá. Me van a buscar. Esto lo van a hacer ustedes en sus cuadernos. Lo quiero bien hecho y con bibliografía para cuando se los pida lo suban. Ajá. Quiero que me busquen la definición. A ver, lo voy a anotar. Voy a cambiar el pizarrón para anotárselo. Esto es parte de su entregable. Perdón, ya me fui para atrás. ¿Sí puedo cambiar el pizarrón, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, a ver, este va a ser nuestro entregable 1. Acuérdense que lo primero fue lo de Conta. Lo de Conta Nacional. Entonces va a ser entregable 1, actividad 2. Acuérdense que todo es a mano. Recuerde, las actividades son a mano, cuidando ortografía e incluyendo bibliografía en formato app. 0,50 hojas, definiciones, por eso les estoy pidiendo conceptos muy concisos, muchachos. Máximo 2 cuartillas. Yo sé que luego tienen su letra muy grande, pero no se emocionen, no quiero 10 hojas. 2, 3 cuartillas, es más, hasta se los voy a poner. Máximo, así exagerado, máximo 3 cuartillas. Y eso ya me emocioné yo también. Nada más porque estoy pensando en que tienen una letra gigante. Investigar el concepto de política económica y
sus principales objetivos. Investigar qué es o en qué consiste, qué es la política fiscal. Y sus instrumentos. E investigar qué es la política monetaria. Se me fue una E. La política monetaria y sus instrumentos. De manera muy general, muchachos, van a encontrar hasta libros completos de qué es la política fiscal y qué es la política monetaria. Solamente conceptos muy generales y cuáles son sus principales instrumentos. Recuerden que si sacan su información de internet, cuando hagan su webgrafía, tienen que incluir toda la liga, muchachos, toda. Esa sí la pueden poner ahora sí que de computadora. Ponen un cuadrito de texto ahí en su fotografía y ponen bibliografía y la ponen completa. Acuérdense que una webgrafía lleva, en caso de que revisen un portal, es el portal, el título del portal, vamos a poner Wikipedia. Entre paréntesis, muchachos, que lo están consultando en el 2022. Ponen el título del artículo, no sé, política fiscal y sus instrumentos. Lo encontraron así. Ponen una coma, recuperado en línea, ponen la fecha, exactamente la fecha que consultaron. Entonces hoy es 30 de enero. Recuperado en línea 30 de enero de 2022 y ¡pum!, pegan toda su liga de internet. ¿Estamos de acuerdo? Así se hace una webgrafía. Si es el caso de que encuentren la información de un autor, muchachos, en un libro en línea, es el apellido del autor, vamos a poner Martínez, Gwendolyn, 2022. El año del libro, 1995. Cierran paréntesis. La política económica es el título del libro. Consultado en línea, pone la fecha de cuando están consultando, recuperado en línea, la fecha cuando lo están consultando y otra vez toda su liga completa, ¿sale? Y bueno, ya saben cómo hacer una bibliografía de un libro. ¿Dudas? ¿Preguntas? Una pregunta más. ¿Qué pasó, Chaparro? ¿La política fiscal y la monetaria es con el modelo clásico o con el keynesiano? No les estoy pidiendo cómo funciona, simplemente qué es la política fiscal y qué es la política monetaria. Ok, no va a querer gráficas, ¿verdad? No les estoy pidiendo todavía gráficas. Ok, perfecto. La clase que viene, muchachos, partiendo de esto, vamos a ver cuál es el efecto de la política fiscal y cuál es el efecto de la política monetaria en el modelo clásico. Y el por qué, muchachos, volvemos a lo mismo. Y el por qué para los clásicos las políticas de demanda agregada no funcionan. Les digo, no es que, es que yo no quiero que el Estado se meta, sino hay un argumento, hay un modelo detrás, el por qué se argumenta de por qué no funciona la política económica en términos de la demanda agregada para los clásicos, muchachos. No nada más es no sirve porque no, hay un porqué y eso es lo que vamos a ver nosotros. Recuerden, pelearnos entre economistas es pelearnos entre locos. Todos tenemos la razón, dependiendo de la escuela de pensamiento que nos esté formando. Si somos keynesianos, muchachos, nos vamos a aferrar con uñas y dientes a defender la política de demanda agregada. Si somos clásicos o neoclásicos, igual nos vamos a aferrar con uñas y dientes argumentando que hay fallos en el mercado que pueden ser corregidos, pero en menor medida la participación del Estado. Si somos marxistas, vamos a buscar que haya una producción que genere la redistribución del ingreso y vamos a estar buscando siempre el incremento de la tasa de ganancia. Ojo, tasa de ganancia, no de la masa de ganancia. Porque la masa de ganancia puede incrementar, pero su tasa puede decrecer. Entonces, nos vamos a aferrar a eso. Y no estoy hablando de lucha de clases ni nada. Estoy hablando de cómo mantener en circulación o mantener al sistema capitalista operando.
Y si somos monetaristas, vamos a tener otra perspectiva. Y si somos institucionalistas, otro, muchachos. Y todos vamos a tener razón. Entonces háganle caso a uno. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas, sugerencias, reclamaciones? Yo sé que siguen dormidos. Todo bien, mi. ¿Sí?